todos, reiterar el agradecimiento por asistir a esta jornada y agradecer a Iove pues, que me haya permitido venir aquí a exponer los contenidos de la nueva orden técnica de RCDs. Antes de nada, y para que no se me olvide, y que a última hora, apretados por el tiempo, que ya empezamos a ir mal, pues comentaros que la orden se va a publicar para su exposición pública el 23 de octubre en el Boletín Oficial del País Vasco. A partir de ahí, pues habrá un plazo para que todo el que quiera hacer comentarios o observaciones a dicha orden, pues las haga. También que la tramitación de este tipo de normativa, pues no es tampoco sencilla. Queda un trámite que es de informar a Europa. Básicamente, esta información a Europa se informan, pues todos, hay un procedimiento para informar de todos aquellos reglamentos técnicos que se sacan en Europa, al fin de que se evalúe pues, la incidencia que pueda tener en el libre comercio. Pues, Europa tiene un plazo de 3 meses para enviar comentarios y pues, que sepáis también pues, que estamos a lo que desde Europa nos digan en este sentido. Bueno, y sin más, vamos a pasar a comentar pues, la nueva orden técnica. Y bueno, aquí tenéis más o menos cuál es el articulado. Veréis mucho a lo largo de la orden lo que es parte ambiental, que es la que nos correspondería, y parte técnica, que es la que no nos correspondería, que es la que corresponde a carreteras o a los responsables en regular las materias primas en la fabricación de hormigón, de mortero y de otros materiales, o en la utilización de estos materiales en la consecución de determinados fines para ser utilizados en determinados usos. También oiréis bastante pues, hablar de usos. ¿Por qué? Pues que al final no hemos sido quizás lo suficientemente eficientes como para dar respuesta a todos los usos que se puedan plantear a estos materiales. Y como veréis a lo largo de la exposición de la orden, hemos ido poco a poco. Estos usos, pues básicamente se han ordenado en dos grandes tipos de usos. Usos que son aplicaciones no ligadas, es decir, el árido tal cual, un árido que se utiliza como cualquier otro árido procedente de cantera, tal cual sale de las plantas de machaqueo y clasificación de las canteras, que están reguladas por la ley de minas, y otros usos que son los usos ligados, que son aquellos que el árido forma parte de un producto en el cual se utilizan elementos que sirven para que ese árido pues, alcance una consistencia para que dé respuesta a los requerimientos de los usos a los que va a ser destinado. Repito, la orden pues, maneja varias cuestiones que son, una, los usos, que es más bien parte técnica, la parte ambiental, que es lo que correspondería pues, a la Administración de Medio Ambiente, aplicaciones ligadas y aplicaciones no ligadas. Veréis que con esos 4 o 5 conceptos pues, vamos a estar funcionando a lo largo de toda la orden. Y ya entrando pues, en lo que es la orden técnica, tiene una parte que es de articulado, que es la que veremos ahora inmediatamente, y dos anexos. Un anexo más ambiental y un anexo más técnico. Entonces, iremos haciendo un breve recorrido por la orden, pues donde está el objeto, que el objeto no es nada más que estos residuos de demolición-construcción pues, puedan ser considerados áridos. No es nada más que eso, que puedan ser considerados como áridos. ¿Cómo no? Los productores de este residuo sepan que hay una vía a través de la cual ese residuo puede convertirse en un producto, como ya nos ha adelantado Javi Aguirre. Vemos el ámbito de aplicación, que fundamentalmente era una de las cuestiones que teníamos, bueno, no dudas, ¿no? Pero sí, pues si es para todo el árido que se utiliza en la CAP, se produce en la CAP,
principalmente es en el árido, en el ámbito de las competencias de la CAP. Básicamente la propuesta que se hace, que se va a sacar a exposición pública, constituye el ámbito de aplicación de la presente orden todo tipo de árido reciclado procedente de la valorización de residuos de construcción y demolición en plantas móviles y fijas, siempre que se utilicen las aplicaciones que se recogen en esta orden. Se entiende que es en el ámbito de aplicación de esta orden, que es la comunidad autónoma. En cuanto a las definiciones, bueno, ahí veis el encabezamiento de las definiciones, que básicamente recogen definiciones de las normas técnicas, que es un árido reciclado de hormigón, donde el componente hormigón es el predominante, y el mixto, pues donde el componente hormigón pues no es predominante, que es una aplicación ligada, entendiendo que hay un conglomerante de un tipo o de otro, hidráulico, pues tipo cemento, que lo que hace que ese árido no esté suelto, sino que tenga una cohesión fuerte para responder pues a los requerimientos del uso al que va a ser destinado en este tipo de utilizaciones. También está la definición de superficie sellada, entendiendo que una de las mayores problemáticas de los áridos es su lavado por parte del agua. Nos da igual que sea el agua de la lluvia o que se infiltra o que atraviesa el árido, o el agua de otras procedencias que puede estar en contacto con el árido. Como he dicho antes, no somos capaces de dar una respuesta a todos los tipos de usos que se pueden dar a un árido, pero bueno, empezamos por esta parte y entendemos que nos va a ayudar a interpretar los usos a los que puede ser destinados. Así como está la definición de relleno localizado. ¿Qué es un relleno localizado? Pues son determinadas unidades de obra en las que se utilizan áridos que tienen que ser extendidos, compactados, pues en relleno de zanjas, traslados de obra, etcétera. Ya veréis en la propuesta en las que tiene ciertos requerimientos estructurales y que exija unos cuidados especiales en su elaboración, en su construcción. Veréis las siguientes, y entonces ya empezamos con los usos. Empezamos con las prohibiciones de uso, podemos empezar al revés, pero bueno, las prohibiciones de uso que se centran fundamentalmente en aquellos áridos que proceden de ruinas industriales que han soportado actividades potencialmente contaminadoras del suelo. Perdonad por el rollo, pero lamentablemente la administración nos tenemos que ajustar a lo más posible a los nombres de las leyes y de los términos administrativos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en principio una industria potencialmente que ha soportado una actividad potencialmente contaminada del suelo, esos áridos no se pueden destinar, o esos residuos de demolición construcción, perdón, no se podrían destinar a la fabricación de áridos. Hombre, como toda norma tiene su salvedad, que es que si ha sido correctamente descontaminada y así lo establece o lo resuelve, o no voy a decir certifica porque la administración no certificamos, si así lo dictamina la administración ambiental, pues ese residuo de demolición construcción sí se podría utilizar en la obtención de áridos reciclados. Ya veis que estamos hablando de residuo y de áridos, con lo cual en los agentes que intervengan en la transformación de ese residuo de demolición construcción en ese árido reciclado, ya no es como antes un mero gestor de residuos, sino que además de ser un gestor de residuos es un fabricante de áridos. O sea, ya tenemos que interiorizar que los gestores de residuos o los que estamos en residuos ya no solo tenemos una única función, sino que tenemos dos. Tenemos que gestionar correctamente un residuo y tratarlo correctamente, y por otra parte tenemos que ser capaces, no mejor, tenemos que fabricar áridos procedentes de residuos de demolición construcción que cumplan con los requerimientos que se establecen para cualquier otro árido y los que específicamente se puedan establecer para este tipo de áridos por su naturaleza, que es la de proceder de residuos. Y luego ya vamos a los usos permitidos, que se dividen en dos tipos de usos. Los relacionados con aplicaciones no ligadas,
que ahí vienen más o menos los usos a los que se ha contemplado su destino y aplicaciones ligadas, aplicaciones no ligadas y aplicaciones ligadas. Efectivamente, hay un montón más de usos y bueno, la orden también contempla pues una salvaguarda para esos usos distintos a los permitidos. Evidentemente, esos usos distintos a los permitidos, pues ya lo he dicho anteriormente, el principal problema de este tipo de residuos es su contacto con el agua. O sea que seremos favorables a aquellos usos cuyo contacto con el agua esté restringido frente a aquellos usos en los que el contacto con el agua sea libre. Seremos más estrictos con aquellos áridos que presenten unos contenidos en contaminación que puedan presentar determinados riesgos frente a aquellos que no presenten esos contenidos en contaminación. Entonces, pues lo que sí pediría es cuando se proponga un uso distinto, pues que se remita a la administración pues la información suficiente como para poder tomar una decisión adecuada y proporcional en el menor mínimo de tiempo. Y vamos a qué es lo que vamos a pedir desde la parte ambiental a estos áridos. Veis ahí las condiciones más o menos ambientales. Bueno, me salta un artículo, que es el artículo 6, que no estaba puesto ahí, que era un poco criterios y frecuencias de control de la producción. Que lo único que hacemos es remitirnos a lo que digan las normas técnicas y que establezcan los órganos competentes que son los que administran esos usos. Entonces, nosotros en las órdenes técnicas no nos vamos a meter, simplemente las recopilamos de cara a facilitar el que los gestores de residuos de demolición construcción y los fabricantes de áridos a partir de residuos de demolición construcción pues no tengan que ir norma por norma buscándolos, aunque seguramente luego tengan que ir a ellas pues para profundizar más. En cuanto a las condiciones ambientales, ahí están. Básicamente lo que vamos a pedir es lo que en la normativa de suelos contaminados no se superen los límites establecidos para los distintos usos contemplados en BIEB, uso industrial, parque recreativo, etcétera, etcétera. Esto que, por otra parte, bueno, siguiendo por los bencenos, toluenos, los derivados del petróleo, está la otra pata grande, que es la lixiviación, que básicamente nos apoyamos en los criterios de admisión de residuos inertes en vertedero. Ya veis, tenemos dos patas, la de suelos contaminados BIEB, lixiviación inertes en vertederos, que son los que van a marcar. Puede que un residuo tenga un contenido en un determinado contaminante que no lixivie, pero sí esté presente en el residuo, con lo cual, si bien puede que no tenga riesgos a efectos de agua, sí pueda que suponga unos riesgos respecto al uso que se vaya a dar a ese suelo. Quiero que lo veáis claro. Evidentemente, pues si está por debajo del BIEB y es admisible en un vertedero de inertes, pues efectivamente, pues en las condiciones que establece la legislación, pues su uso se puede usar en los usos que estén determinados. Ya investigaremos otros usos. Sí, está, vamos a decir, a nivel BIEA y está por debajo de los límites incluso los límites por debajo, que está, por los cuales fuesen admisible o tuviera que ser gestionado en un vertedero de inertes, pues seríamos más favorables a esos otros usos que no están contemplados y que serían más equiparables a los usos de los áridos naturales. Bueno, también se hace referencia a la acreditación de los laboratorios que hacen los ensayos y se establece pues, la periodicidad sí, de los controles en lo que se refiere a los aspectos ambientales, que es de un ensayo cada 2.000 metros cúbicos de árido reciclado. En cuanto a las aplicaciones ligadas, directamente se validan ambientalmente los áridos utilizados porque son las condiciones técnicas las que establecerán los límites de admisión. En cuanto a las condiciones de uso, aquí lo único que vamos a recoger en el anexo de las condiciones técnicas, los nombres de las normas. Posteriormente nos las detallarán ya otros compañeros en Isabel en el caso de firmas de carreteras. Bueno, aquí está la norma para el diseñamiento de firmas de carreteras, los usos para terraplenes y esplanada mejorada, como suelos seleccionados para terraplenes, en ahorras. Perdonad los tamaños de letras, pero soy un poco lego en PowerPoint y entonces pues le dejo a él que ponga el tamaño de letra. Las normas,
técnicas a las que hace referencia los marcados que regula el tema de los áridos, básicamente son marcados CE. Y luego, pues ahí también se hace referencia a los sistemas de certificación, ¿no? Que el sistema de certificación de conformidad 2+, pues es un tipo de autocertificación. No es esta charla el lugar donde extendernos en las certificaciones. Habrá ponentes que se centren más. Creo que oyentes que también son más entendidos en este tema, pues si hay alguna pregunta o consulta en este sentido, pues si es pequeña, pues le pediríamos por favor que nos ayude a explicarlo sobre todo con claridad, y si se viera que fuera insuficiente, pues transmitiríamos a IOBE la necesidad de profundizar en este tema pues a través de una charla o una jornada. Seguimos con los criterios y frecuencias de control. Antes hemos hablado de las aplicaciones no ligadas, a las aplicaciones ligadas. Comentar pues que básicamente están basadas también en el Reglamento 305/2011 sobre comercialización de productos de construcción. Ahí están los pliegos a los que tenéis. Bueno, imagino que este material luego os lo pasarán con posterioridad. Y sin más, pues daros las gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia, y dar paso a Ana Isabel. He intentado ahorrar tiempo, pero creo que no lo he conseguido. Pero bueno, muchas gracias a todos.